Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video épico y es cuando el primarca Vulcan humilló al primarca demonio Magnus el Rojo. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Primero que todo, este video fue elegido en votación por los miembros del canal. Quiero dar muchísimas gracias a todos los miembros del canal por seguir apoyando mi contenido. Su aporte es esencial para que siga subiendo videos. Y si alguno más quiere sumarse, les estaré eternamente agradecidos. Ahora sí, fuente y contexto. La fuente es la novela de la herejía de Horus y el asedio de Terra, Ecos de la Eternidad. Y el contexto: Magnus el Rojo, primarca demonio de la Legión de los Mil Hijos, está utilizando su poder demoníaco para tratar de destruir la barrera psíquica que cubre el Palacio Imperial, que cubre el Sanctum Imperialis. Para hacer esto, está usando muchas de sus energías en la telaraña. Y es allí donde lo va a enfrentar el primarca Vulcan de las salamandras. Magnus es enormemente poderoso. Su poder es indescriptible. Y Magnus se burla muchas veces de Vulcan porque dice: vos no entendés nada, vos sos alguien insignificante, yo soy un ser que controlo poderes cósmicos gigantescos, puedo acabar contigo en un instante. Y eso pasa en repetidas ocasiones. Magnus electrocuta a Vulcan, hace que no pueda respirar, lo mata una y otra vez. Pero Vulcan es un perpetuo, es un inmortal. Cada vez que muere, resucita al instante y ataca una vez más a Magnus. Y esto ocurre durante toda la pelea. Magnus mata a Vulcan y Vulcan le da un golpe a Magnus. Vulcan resucita y está a plena potencia, pero Magnus no se ha recuperado del anterior golpe. Aunque no mate a Magnus de un golpe y Magnus utiliza sus poderes como para que los golpes de Vulcan no sean mortales, a lo largo de la pelea se va desgastando cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta que llega a un punto en el que está parado en el puente de hueso espectral Vulcan, y el que está de rodillas agotado es Magnus. Magnus, el fanfarrón, el que le dijo: vos sos un ser insignificante, está maltrecho en el suelo y pidiendo por favor ya no más, ya no más. A un Vulcan que está parado con su martillo preparado para dar el golpe devastador a su hermano traidor. Pero tienen una última charla, y esto es muy importante, porque en esta última plática entre los dos primarcas podemos comprender perfectamente la naturaleza de Vulcan y la naturaleza de Magnus. Paso a leerles el extracto. Magnus estaba de rodillas, con las alas rotas y el rostro convertido en un retrato agrietado. «¡No más, Vulcan!», dijo con voz entrecortada, con la mandíbula aplastada. ¡No más! Vulcan caminó en círculos alrededor de la criatura caída, con los ojos rojos entrecerrados, incluso ante el más mínimo movimiento. La sangre demoníaca de su martillo humeaba con el olor de una pira funeraria. No confiaba en la vulnerabilidad de su hermano, y vio su cautela reflejada en el ojo ensangrentado de Magnus. «Siento las energías que has generado», dijo Vulcan. «Son más delgadas, más débiles, pero aún se enroscan en el aire que nos rodea. Sigues atacando a mi padre». Esperaba que Magnus se riera, pero en lugar de eso, el hechicero suspiró. «Tratas con fuerzas que no comprendes. Matarme puede permitir que el emperador respire más tranquilo, pero no lo liberará del trono dorado. El tono de Vulcan
era de hielo y hierro. Sin embargo, mueres. Acaba con esto. Magnus se encorvó y bajó la cabeza para recibir el golpe del verdugo. Salva al emperador. Deja que la ignorancia triunfe sobre la verdad. Vulcan vaciló. ¿Puedes permitirte esperar más, pequeño dragón? Magnus levantó la cabeza y en su mirada se reflejaba la burla que Vulcan había estado esperando. ¿Dónde está toda tu urgencia ahora? ¿Dónde está toda esa rectitud? Sabiendo que era una trampa, sabiendo que no tenía otra opción más que activarlo, Vulcan levantó su martillo. Cuando cayó, el mundo giró. Esta vez no era oscuridad. Vio planetas girando en la oscuridad de la noche, hermosos sin importar sus colores o las condiciones de su superficie, hermosos por su infinita complejidad. Vulcan nunca miró un planeta y vio territorio, ciudades o recursos. Vio una joya geológica, una esfera formada por la ley astrofísica y los procesos geomagnéticos que la unían. Cada mundo era único, tenía una forma especial, creía que había belleza en eso. Se desplazó por el espacio, descendiendo hacia un mundo, hasta que debajo de él había una meseta de atmósfera azul brumosa y un inmenso desierto. Lo supo de inmediato. Próspero, dijo Magnus a su lado. Su hermano no era un demonio. Magnus era el hombre que había sido hacía mucho tiempo, de piel roja, aún más oscurecida por el sol, vestido con una toga de seda blanca, olía a tinta, a pergamino fino y a mentiras. Pensé que podríamos hablar, dijo el hechicero, una última vez. Vulcan se tensó, preparándose para... No, hermano. Magnus mostró sus palmas, de rojo pálido, sin ningún arma. No pasa el tiempo. En el laberinto de los antiguos, nuestras manos están alrededor de las gargantas de los demás. Y la muerte aún está por decidirse. Aquí existimos entre latidos del corazón. Vulcan miró fijamente al ojo que le quedaba a su hermano. Te creo, dijo. Magnus sonrió cansado. Ha pasado mucho tiempo desde que escuché esas palabras. Próspero giró debajo de ellos. Vulcan contempló las tierras salvajes del vasto continente Pangea y el lejano punto plateado de Tisca, la última ciudad del mundo. Habla entonces. ¿Y me escucharás? Vulcan asintió. Muy bien, esto es lo que quiero que entiendas, hermano. El imperio es la mentira que nos contamos a nosotros mismos para darle sentido a una realidad que tememos enfrentar. Nos decimos unos a otros que es necesario, que hacemos lo que hay que hacer, que cualquier cosa que lo reemplace sería peor. Pero mira todo lo que no decimos. Padre es un tirano, y tú, de todos nosotros, deberías haberlo visto primero. El imperio está construido sobre las mentiras de un supuesto dios y la violencia de su cruzada. ¿Qué monarca benévolo instiga una cruzada? Bajo el mando del emperador hemos perpetuado una guerra santa que ha agotado los recursos de los mundos y ha costado miles de millones de vidas. Hemos malgastado la vida como si fuera una moneda sin valor. Todo porque un hombre dijo que debíamos hacerlo. ¿Cuántas culturas hemos aniquilado, Vulcan? ¿A cuántas hemos asimilado y despojado de su vitalidad, reemplazando la innovación por la conformidad? ¿Cuánto conocimiento hemos destruido porque nuestro padre decidió que nadie podía aprenderlo? Vulcan pensó en ello. El planeta seguía avanzando tranquilo y lento a pesar de su relativa velocidad astronómica. Se dio cuenta de que no estaba herido allí. Llevaba puesta su armadura, pero estaba impecable. No los restos de ceramita desgarrada que le había dejado en el puente.
Así es como llegó a ti, ¿no? Vulcan sabía la respuesta incluso mientras hacía la pregunta. La criatura que se abrió camino dentro de tu alma y puso esos huevos allí. La cosa que tira de tus hilos. ¿Te prometió conocimiento? ¿Pintó al emperador como la muerte de la iluminación? La expresión de Magnus respondió por él. Su largo cabello rojo le caía para enmarcar su rostro, y el hechicero se lo apartó de las mejillas. La verdad imperial es una mentira. El imperio que construimos no puede ser reformado, solo derrocado. Nació de la violencia y en la violencia debe terminar. ¿No lo ves? Una vez que el tablero esté limpio, podremos comenzar de nuevo, con los ojos abiertos, conscientes de las verdades del universo. Lo dices como si fuera una postura de principios, dijo Vulcan, como si todo lo que has hecho, todo lo que ha hecho Horus, pudiera justificarse alguna vez. Magnus se volvió bruscamente hacia él. ¿Yo? ¿Qué tengo que justificar? Cada vez que me atacaban me defendía, cada vez que intentaban silenciarme, me aseguraba de hablar. El imperio prodigaba castigos sobre mi legión, cubriéndonos con su hipocresía como un sudario funerario. Nosotros contraatacamos. Vulcan miró a Magnus al ojo y vio en él una férrea seguridad. Era inútil, lo sabía, pero aún así las palabras salieron de su boca. Mira los horrores que tu bando ha desatado sobre Terra, las masacres, las mutaciones. Magnus, estás participando en la extinción de tu especie. No puedes pensar realmente que no has hecho nada malo. Ni siquiera tú, hermano, ni siquiera tú, en tu arrogancia, puedes creer que esto está justificado. La necesidad lo justifica todo, y esto es necesario. Sin esta fuerza primordial, sin este caos, habrá estancamiento, ignorancia en lugar de iluminación, existencia en lugar de vida. Yo no escribí las leyes de nuestro universo, hermano. No disfruto de la verdad, de la realidad, pero no me esconderé de ella. Vulcan lo miró, como si hablara en otra lengua. ¿Necesario, dices? Magnus asintió, y Vulcan continuó. ¿Necesario según quién? ¿El dios alienígena que te exaltó y ahora exige que cometas genocidio? Magnus apretó los dientes y el mundo giró. Pero no muy lejos. Se giró para revelar a Tizca, ciudad de la luz, metrópolis de pirámides blancas y de agujas plateadas. La ciudad estaba en llamas debajo de ellos, ardiendo por las llamas de fuego infernal de una flota imperial. Las naves doradas de los elegidos del emperador, las elegantes naves negras de las hermanas del silencio, las muchas, muchas naves grises de los lobos espaciales, la destrucción de Próspero. Había asesinato en el ojo de Magnus, asesinato y dolor. Sé testigo de cómo nuestro hermano Rus trajo la muerte a mi mundo natal y a toda su gente. Dime, Vulcan, ¿habrías reaccionado con templanza ante esto si se hubiera tratado de la destrucción de Nocturne? Vulcan no necesitaba contemplar el bombardeo orbital. Había leído los informes, visto las imágenes y las secuencias de video, y había hablado con los muchos custodios que participaron del asalto terrestre. Nada de lo que estaba sucediendo allí era una revelación que deseara experimentar dos veces. Horus le mintió a Rus y lo engañó para que te atacara. Lo sé, no cambia nada. Pero debería ser así. Tú que valoras tanto la verdad, te alineaste voluntariamente con el que planeó la muerte de Próspero. Y cuando la flota de los lobos espaciales llegó a tu cielo, ¿qué hiciste, Magnus? ¿Intentaste iluminar a Rus? ¿Usaste tu poder para evitar el asalto?
¿O tu creencia en tu propia persecución te hizo asumir las peores intenciones del emperador? Todos los relatos de los testigos dicen que languideciste en tu torre, dando la bienvenida a la destrucción como tu penitencia, hasta que decidiste luchar en las horas finales, cuando era demasiado tarde, para detener la masacre. Vulcan señaló la destrucción que caía de la atmósfera superior, ataques con lanzas, cápsulas de desembarco, las estelas más lentas de las cañoneras que descendían. ¿Por qué el emperador ordenaría que murieras tú y toda tu legión? ¿No te detuviste a pensar en la magnitud de este planteamiento? Magnus se rió ante las preguntas. El sonido era húmedo y amargo. Hizo un gesto para alejarse de la ciudad en llamas, y el mundo giró desvaneciéndose. Estaban de nuevo en la red, pero ya no en el puente perdido. Se deslizaban por los túneles olvidados, siguiendo ángulos que dañaban el ojo humano. Siempre delante de ellos, un avatar de fuego atravesaba los túneles, destrozando las membranas de los huesos espectrales, sin prestarles atención, ciegos y sordos, a la horda de los demonios que irrumpía en la red a su paso. Yo lo hice, dijo Magnus. Pensé que él quería castigarme por arruinar su gran obra. Por un momento, Magnus se detuvo, mirando a la hueste de nunca nacidos que oscurecían los túneles, como si los viera por primera vez. Pero, ¿cómo iba a saberlo? Él se negó a revelarme su gran plan. ¡Si me lo hubiera dicho! Vulcan resistió al impulso de escupir ante el repentino mal sabor en su lengua. Una vez más, ves lo peor en todos los demás, absolviéndote de culpa. ¿Por qué necesitabas saber acerca de la gran obra? Se te advirtió que no jugaras con la disformidad. A todos nos lo advirtieron. Pero no pudiste resistirte. Creíste que sabías más, que sabías mejor. ¿Y por qué solo tú te lamentas de que no te mantuvieran al tanto de los planes de padre? ¿Por qué Sanguinius no está enfurecido por no haber sabido nada del proyecto Telaraña? ¿Por qué yo no estoy enfurecido por haberme mantenido ignorante al respecto? ¿Por qué necesitaba saberlo? El ojo de Magnus brilló con el reflejo del ícono en llamas que se encontraba frente a él. Su antiguo yo, años atrás, corriendo para advertir al emperador de la traición de Horus, con la destrucción de la telaraña que lo redujo todo a escombros impíos. Si hubiera sabido la verdad, nunca hubiera hecho lo que hice. Padre debería habérmelo dicho. Vulcan se rió sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo pudo padre predecir que desafiaría su única orden? No solo usaste la disformidad contra sus órdenes, sino que alimentaste tu advertencia psíquica con sacrificios humanos. ¿Cómo podría alguno de nosotros saber que eras capaz de tal barbarie? Magnus exhaló lentamente, agarrando con las manos los pliegues de su toga. Pronunció una palabra de poder y el mundo giró. Estaban en la sala del trono. El avatar resplandeciente se había encarnado ante los científicos y tecnomagos de la obra secreta del emperador. Había forzado la apertura del portal de la telaraña, haciéndolo irradiar una luz herida. Ya se estaba oscureciendo con las siluetas de los demonios a medida que se acercaban. Los custodios presentes, pocos de ellos, porque ¿cómo podrían haber previsto la muerte repentina del sueño del emperador? Abriendo fuego contra la imagen en llamas fantasmal. Esta ignoró su desafío e ignoró las explosiones que su llegada había provocado en el gran laboratorio. Flotaba ante el emperador como un espectro de revelación religiosa de los antiguos tomos cuando los hombres crédulos creían en esas cosas. Tenía que advertirle, dijo Magnus, observando la escena. No, dijo Vulcan con suavidad. Creíste que debías advertirle. Creíste como siempre has creído, que tú sabías mejor, que debías actuar, que solo tú sabías lo que se debía hacer. Y nunca pensaste durante toda esta destrucción que había algo que te estaba engañando. El hechicero lo miró fijamente.
¿Por qué me hablas como si fuera un peón humilde en este juego de regicidio? Tanto el señor de la guerra como el emperador saben que soy la pieza más valiosa del tablero. Vulcan no se conmovió ante las palabras del hechicero, ni ante el cataclismo que se estaba desarrollando ante él. Su tono era paciente, como lo había sido en los días previos a la guerra. La vanidad es lo que te guía, Magnus. Te ahogas en la arrogancia, incapaz de ver que eres el arquitecto de tu propia caída. Todos los demás monstruos destrozados de Horus al menos pueden ver los barrotes de sus jaulas. Incluso Horus, que perdió la cabeza para servir como colmena para el panteón, sabe en lo más profundo de su alma que ha perdido el control. Tú eres el único que todavía cree que es libre. En silencio, Magnus sacudió la cabeza. El mundo giró con el movimiento. Se quedaron en la sala del trono, pero las grandes máquinas estaban sobrecargadas y negras, destruidas por fuerzas esotéricas, y la industria del laboratorio fue reemplazada por la militancia de la presencia de una guarnición. Ya no era un lugar de visión, era un cuartel, y estaba más cerca del presente. Así era como se veía la sala del trono cuando Vulcan había estado allí por última vez. Vulcan y Magnus estuvieron presentes en este punto del pasado reciente, así como también lo estuvieron en sus encarnaciones actuales. Se vieron a sí mismos al pie del trono dorado. Vulcan, implacable, salvo por el arrepentimiento que se reflejaba en sus rasgos. Magnus, manifestando como un ser de luz, brillando dentro y fuera de las capas de realidad perceptibles para el ojo humano. Aquí, dijo Magnus, de ahora observando al Magnus de entonces. Aquí es donde tomé mi decisión. Viste al emperador hacerme su oferta final. Lo escuchaste prometerme una nueva legión si tan solo abandonaba a Horus y regresaba con todos ustedes. Hace apenas unas semanas, hermano. ¿Me dirás que lo has olvidado? Vulcan suspiró. De repente parecía cansado. Eso no es lo que sucedió aquí, Magnus. El último fragmento intacto de tu alma irrumpió en la sala del trono y suplicó que lo salvaran. Con el corazón apesadumbrado, Padre te rechazó. Eso es lo que vi. Eso es lo que sucedió. La risa de Magnus fue brusca, prácticamente un ladrido burlón. ¿Y dices que yo soy el que ha sido engañado? Vulcan estaba demasiado cansado para morder el anzuelo. Respondió a la burla con solemnidad. Esta cosa que te corroe, esta fuerza caótica que proclamas como libertad, no es una enfermedad que se contagia al contacto, es la capa de emoción que se esconde tras la realidad, un veneno que ha alcanzado casi la sensibilidad. Convierte a sus presas en víctimas voluntarias de su propia condenación. Estás desgarrado por ella, Magnus. Estás vaciado por ella. Y ya estaba en tu legión, en la sangre y en el código genético de tus hijos, en forma de cambio de carne. Y cuando trataste con el panteón, creyendo que habías curado a tus hijos, todo lo que realmente lograste fue profundizar la mancha, ocultándola de la vista, retrasando lo inevitable. Esta cosa, esta fuerza, no se puede curar, Magnus. No puedes rezar para que desaparezca una vez que la podredumbre se instala, una vez que estás en el camino. Tu destino está sellado. Espera, Vulcan. Espera. ¿Cómo puedes saber esto? ¿Cómo sabes todo esto? En el silencio que reinó tras esas palabras, la sala del trono comenzó a desvanecerse. Una niebla dorada se abrió paso a su alrededor, revelando parches de arquitectura de huesos espectrales. Vulcan fue implacable y su voz se hizo más firme. ¿Cómo podía el emperador confiar en ti ahora? ¿Por qué te ofrecería una nueva legión y mucho menos un lugar a su lado?
Soñaste con tu propia redención, solo para darte algo contra lo que enfurecerte, porque necesitas sentir que tú eres quien elige, no que alguien tomó las decisiones por ti. La criatura que te exaltó nunca te permitirá ver las cadenas que te atan a su voluntad. La niebla estaba por todas partes y se espesaba. Magnus sintió el cambio, y debajo de la sensación de poder había un tirón, la sensación de un billón de filamentos entretejidos en las células de su cuerpo, que tiraban de él. ¿Cómo? Preguntó Magnus, apenas un suspiro. Allí donde la niebla tocaba, su carne se oscurecía, se hinchaba, las sombras de unas alas desgarradas se cernían sobre sus hombros. ¿Cómo sabes todo esto? Vulcan permaneció en el mismo lugar, sin decir nada, sin hacer nada. ¿Quién eres tú? Preguntó Magnus. El mundo giró, y esta vez no fue movido por la voluntad de Magnus. El primer golpe del martillo arrojó a Magnus al suelo, y un flujo de magma de ectoplasma brotó de su cráneo desgarrado. El segundo le partió los huesos de una de sus alas, astillando la columna y el omóplato que se encontraban debajo. El tercero le destrozó la mano derecha al demonio, convirtiéndola en una pasta que se disolvía. Sin aliento, de pie junto a los restos paralizados de su hermano mutado, Vulcan levantó su martillo. En ese mismo momento, Magnus, de alguna manera, levantó la cabeza. El hechicero miró más allá de Vulcan, por encima del hombro de su verdugo. O no vio nada, o vio sin el uso de su ojo que era un fruto reventado, convertido en pulpa goteante en su cuenca destrozada. ¡Espera!, susurró el demonio, y la palabra quedó arruinada por el cementerio de sus dientes. ¡Padre, espera! Padre está lejos de aquí, estuvo a punto de decir Vulcan, preguntándose qué visiones se habían conjurado en la mente moribunda de su hermano. Pero vio el miedo en el rostro de Magnus, marcado por las líneas del arrepentimiento. Fue suficiente para hacerlo dudar. No tengo por qué hacer esto. Pero lo hizo. No solo porque liberaría al emperador del ataque del hechicero, no solo porque miles estaban muriendo frente a la puerta de la eternidad, sino porque así era como el archienemigo perforaba en el corazón y en el alma de una persona. Las criaturas hundían sus tentáculos en las vacilaciones de una persona, abriéndolas para convertirlas en dudas. Acariciaban los bordes de las virtudes de alguien, realzándolas, agrietándolas hasta convertirlas en defectos. Harían lo mismo con la misericordia de Vulcan. La misericordia era la forma que el panteón lo recibiría. ¿Y cómo comenzaría a hacer su voluntad? Confiaría en alguien que respiraba engaño, le perdonaría la vida a un hombre que debía morir, y se sentiría justo, como se sentían justos sus 9 hermanos traidores, sordos a la risa de los dioses, mientras se movían al son de sus melodías etéreas. Como sus hermanos, creían que era su propia virtud la que guiaba su mano. «Ya veo», susurró el demonio ciego. «Perdóname». «Miente». La voz del emperador era hielo detrás de los ojos de Vulcan. Golpeó sus sienes desde dentro, buscando una forma de salir de su cráneo. Se miente incluso a sí mismo. Es todo lo que puede hacer ahora. ¡Termínalo! Magnus gruñó como si escuchara las palabras. Su contrición se agrió, convirtiéndose en despecho. Cuando su expresión se oscureció, el tono del emperador golpeó la mente de Vulcan,
con la fuerza del viento de una tormenta. Se aprovechan de tu misericordia. Él reúne su fuerza, ¡mátalo! Los dos hermanos se movían en armonías opuestas, reflejos de movimientos perfectos el uno del otro. Vulcan asestó el golpe del verdugo, y en ese mismo momento Magnus asestó el suyo. Y terminamos, y así fue como Vulcan humilló y destruyó a Magnus el Rojo. La última parte que no leí es la explicación del ataque final de Magnus. Magnus trata de ganar tiempo, trata de jugar con la bondad en el corazón de Vulcan. Y Vulcan lo dice todo el tiempo. Este tipo es una basura y el panteón es así como llega a tu ser, a través de tus buenos sentimientos, a través de tus virtudes. Y la compasión es un defecto frente a este monstruo que es Magnus. Y el emperador se manifiesta a través de su poder psíquico y le habla a Vulcan y le dice: terminalo ahora, es el momento de acabar con él. Y ahí es cuando lanza su ataque y también lanza el ataque Magnus. El ataque de Magnus es el intento por destruir a Vulcan de la realidad, deshacerlo completamente de este mundo. Si no lo puedo asesinar, voy a hacer que desaparezca de la realidad, que nunca haya existido Vulcan. Pero el hechizo falla. Y en un momento ahí es cuando cae el martillo completamente y desaparece Magnus el Rojo. Es enviado al Immaterium y Vulcan se regenera porque quedó hecho pedazos por el ataque de Magnus. El ataque de Magnus fue durísimo, quedó hecho añicos Vulcan, pero quedó con la suficiente fuerza como para terminar el golpe y acabar con Magnus. Y luego regresa ahí triunfante. Esto para mí es importante, toda esta parte en la que hablan Magnus y Vulcan, porque Magnus es un hipócrita. Magnus es un engreído. Magnus es el peor tipo de persona que hay. Y durante todo el relato, Magnus trata todo el tiempo de quedar como la víctima y la persona a la que deben disculparse con él. La persona cuyas acciones siempre han estado bien. Es como si dijera: lo hice todo bien, lo hice perfecto. Y Vulcan le dice: no, hiciste todo mal. Todos los crímenes que has cometido, todas las cosas horribles que has hecho, son tu culpa. Nadie te orilló a hacer todo lo malo que hiciste. Tu caída fue siempre tu culpa. Se te dijo que no jugaras con el Warp. Nadie pensó que harías un ritual sacrificando personas para enviar ese mensaje psíquico. Fue Horus quien ordenó la destrucción de Próspero, no el emperador. Decís que la única manera de mejorar las cosas es derribando el imperio, porque el imperio fue construido a través de la Gran Cruzada, y la Gran Cruzada mató a muchísimas personas, destruyó culturas, etcétera, etcétera, que uno podría decir: sí, tenés razón en eso. Pero la manera en la que Magnus lo que está haciendo es infinitamente peor que la Gran Cruzada. Y Vulcan se lo dice: ese dios alienígena que te ha engañado, que te ha convertido en su marioneta, te está llevando por el camino por el cual vas a ser responsable de la extinción de la especie humana. Sos traidor a tu especie en favor de este dios Zenos, que te ha lavado el cerebro, que te ha engañado, que te ha mentido y te ha convertido en su marioneta. Es espectacular porque acá vemos cómo Vulcan le refriega en el rostro a Magnus
todos sus errores, todos sus pecados, todo lo que él ha hecho mal. A pesar de que Magnus siempre trata de cubrirse de virtud, cubrirse de hacerse la víctima, de ay no, yo soy el bueno, todos los demás son malos, y está llevando a la humanidad a la extinción. Y se lo dice Vulcan, y me encanta. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.